Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde. Gracias por el privilegio que nos han dado de compartir con ustedes esta cápsula, platicando entre amigos, con el tema Siguiendo a Jesús. Quiero presentarme con ustedes. Yo soy Guillermo, mi esposa Lucy, y queremos iniciar esta tarde con una oración y quisiera que todos nos acompañaran en esta oración, por favor. Padre, enséñanos tu palabra. Gracias porque podemos contar con ella. Permite, Señor, que en esta tarde lo que tú quieres decirnos a nuestro corazón y la enseñanza que recibiremos de ella sea de bendición. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra, a poder meditar en ella y poder encontrar en ella las grandes verdades que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar esta tarde. Lucy tiene la introducción de este tema y Amor, por favor. Claro. Hola, buenas tardes. Es un gusto enorme poder estar esta tarde ahorita con ustedes platicando acerca de este tema que es Siguiendo a Jesús. Bueno, vamos a recordar que en la época de Jesús, él cuando salía a predicar, mucha gente lo seguía, una multitud estaba detrás de él. Había personas que se acercaban a él porque querían sanarse, lo buscaban porque tenían alguna enfermedad y ellos querían ser sanados. Muchos otros lo buscaban porque habían oído que él también les daba alimento físico, entonces se acercaban y buscaban ese tipo de alimento. Otros simplemente se acercaban por curiosidad, para ver qué es lo que hacía, si se presentaba un milagro o no, y estaban de una manera de curiosos. A nosotros nos pasa algo semejante. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos porque tenemos alguna situación familiar, porque tenemos problemas, porque tenemos alguna enfermedad que queremos que sea sanada, porque tenemos necesidad del Señor, porque queremos aprender y a veces nos acercamos a Él de una manera curiosa. Pero Jesús no vino acá para buscar fanáticos del Evangelio ni seguidores de temporada. Él vino aquí a buscar y a ser discípulos. Y un discípulo es una persona que está comprometida y en obediencia con su maestro, de querer imitarlo, de estar pendiente de las cosas que el maestro le indica. Un discípulo de Jesús es una persona que todo el tiempo está en continuo entrenamiento, en continua enseñanza, porque necesita agradar a su maestro. Pero no es fácil ser un discípulo. Además tiene algunas características que Dios nos dice que para ser un discípulo tenemos que contar con dos situaciones. Y vamos a leer que dice Marcos 8:34. Y dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es bien importante. Como discípulo tenemos que negarnos a sí mismo. Esto implica que nosotros tenemos que dejar atrás nuestra vana, egoísta manera de vivir. Tenemos que dejar atrás todo lo que confiere lo que es la carne, con nuestros celos, nuestras envidias, nuestros enojos, nuestros pleitos, nuestro desamor. Tenemos que darle la espalda y renacer a una nueva criatura que Dios nos hace cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y decidimos ser sus discípulos. También Jesús nos dice que hay que tomar la cruz. La cruz en la época de los romanos era un símbolo de muerte, de una condenación, de una maldición. Los romanos la ocupaban para que los criminales o los asesinos tuvieran su castigo por medio de la cruz. Era llevada por un camino hasta el lugar donde deberían de ser crucificados, y ese camino era el camino de la muerte. En ese camino la persona era repudiada, era maltratada, era burlada, era sometida a humillación. Jesús nos está pidiendo que tomemos
esa cruz y llevemos a ese punto de morir al pecado y que tengamos una vida en Jesús, en Dios. No es fácil seguir a Dios cuando tenemos algún tipo de problemas, que estamos pasando por tribulaciones de enfermedad, económicas, con la familia, con el esposo, con los hijos, en el trabajo. No es fácil. En muchas ocasiones tenemos que sentarnos y decir, ¿realmente quiero seguir a Dios? ¿Me interesa seguir a Dios? Tenemos que clavar todo nuestro pecado en esa cruz y entregarnos con compromiso, con obediencia hacia el Señor. El Señor en su palabra, en Juan 16:33, nos dice lo siguiente: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios, Él nos da la confianza. Él no nos dice que todo va a ser fácil. Él nos está diciendo que tengamos paz, que confiemos en Él, porque Él ya venció al mundo y Él va delante de nosotros peleando todas esas batallas y nos asegura la victoria. En Juan 16:20, si lo podemos leer, dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es una gran promesa en la que nos da Dios ante este versículo. Nosotros queremos compartir con ustedes que esa parte de tristeza, de lamentación que tuvimos Guillermo y yo en una temporada, Dios la transformó en gozo, en alegría, en bendición. Queremos participar con ustedes de la forma en la cual Guillermo y yo estamos aquí. De jóvenes, él y yo fuimos novios y por algunas circunstancias nos alejamos. Él siguió su camino, yo el mío, y así estuvimos durante largo tiempo. Estuvimos haciendo oración, clamándole al Señor para poder obedecerlo y hacer su voluntad. Y gracias a Dios, después de 40 años, Él nos volvió a encontrar, a reunir en otras circunstancias muy diferentes. Él es viudo, yo estaba pasando por un proceso de separación, de divorcio, y Dios nos permitió que nos encontráramos y que nos diera su bendición, y estamos unidos ahora en matrimonio. Él, el Señor, es fiel, Él es amoroso, Él es misericordioso. Él cambió nuestro llanto, nuestra angustia en gozo. Es necesario que te humilles delante del Señor y que le pidas, clamándole su protección, pero siendo este discípulo ordenado que Él quiere, comprometido con Él, siguiéndole con perseverancia, que estés pendiente y atento tu oído ante las cosas que el Señor te está diciendo. Quiero también leerles el Salmo 32:8, que dice así: el Señor dice: mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejo, te enseñaré el camino que debes de seguir. Así lo hizo nuestro Padre Dios con cada uno de nosotros. Nos dio consejo, nos dio las instrucciones para seguir su camino. Entonces, cuando estamos en duda respecto a qué es lo que tenemos que hacer, qué camino seguir, tenemos que ir delante de Él, postrarnos ante Él y pedirle sabiduría y dirección para que Él nos pueda abrir esa puerta que Él ya tiene preparada para nosotros. Nosotros no determinamos el grado de prueba que debamos de tener, de tribulación. Solamente Dios es el que lo realiza, y Él tiene preparado al final del camino una gran bendición. Mi esposo va a continuar con el estudio, dándote nuevos mensajes. Muchas gracias. Es una bendición en esta tarde compartir la palabra, y especialmente este capítulo 16, que tiene grandes verdades para nuestra vida. A veces leemos la palabra sin detenernos un poquito en lo que encontramos en ella, profundizar en ella, encontrar las verdades para nuestra vida. Y este es el caso en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1 y 2. Yo me imagino a Jesús
rodeado de sus discípulos, los más allegados a él, tal vez en una noche en la que ya estaban dispuestos a descansar, pero Jesús dirigiéndose a ellos, y me encanta cómo hace Jesús, cómo inicia, y dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Yo quiero que ustedes observen que Jesús les dice: para que no tengáis tropiezo. O sea, es una afirmación que Jesús nos deja en su palabra, en el cual no debemos encontrar ninguna adversidad que no sea superada, allegándonos a las promesas de nuestro Salvador. Fíjense que en este versículo 1 y 2, Jesús les dice a sus discípulos que serán expulsados de las sinagogas. Y créanme que en los tiempos de Jesús, el ser expulsado de una sinagoga era una situación muy vergonzosa para las personas. Eran exhibidas y eran expuestas, y era un acto bastante vergonzoso. Pero no solamente les dice eso, dice: cualquiera que os mate pensará que rinde algún servicio a Dios. Imagínense ustedes la cara de los discípulos al escuchar, cuando todo había estado bien, habían estado viendo cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo alimentaba a la multitud, y ahora les dice: probablemente sean expulsados y probablemente también alguien pueda matarlos pensando que están haciendo un servicio a Dios. También quiero ver con ustedes que una de las cosas que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón es que no estamos solos. Si estás hoy, el día de hoy, enfrentando alguna dificultad, alguna tristeza, alguna aflicción, recuerda que tú no estás solo. Me quiero referir también con ustedes al versículo 18 de este mismo libro de Juan, porque recuerden ustedes que en el capítulo 18 Jesús fue arrestado. Él sabía lo que les estaba hablando cuando les dijo que probablemente los matarían, probablemente los expulsarían. Él sabía que Jesús enfrentaría la muerte, una muerte bastante cruel. Ya les platicó Lucy, ¿verdad?, lo que significa haber llegado a la cruz. Fue golpeado, fue humillado, fue burlado por muchas personas, cuando la multitud gritaba: crucifícale, crucifícale, y pidiendo que sacaran a Barrabás de la cárcel, ¿no? Y en su lugar que Jesús muriera. Bueno, Jesús sabía lo que les estaba diciendo cuando les dijo esto, pero quiero que observen ustedes en el capítulo 16, versículo 33, que ya Lucy leyó, donde dice que en mí tendréis paz. Recuerden ustedes, cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que nos quitan es nuestra paz. Ya no podemos hacer nada, estamos continuamente pensando en nuestro problema, le estamos dando vueltas continuamente y no salimos de ese círculo vicioso. Pero yo quiero pedirte en esta tarde que si tú estás pasando por alguna prueba, dificultad, alguna situación difícil de aflicción, deja de ver tu problema por un momento y observa las promesas que Dios tiene para nosotros. Dejemos de enfocarnos en nuestro problema y veamos las promesas que Dios tiene para nosotros. Jesús dijo que no nos dejaría en ningún momento hasta que el fin de este mundo se acabe. Entonces, yo quiero reflexionar con ustedes solamente con dos cosas que me quedan por decirles. Número uno, no estás solo. Jesús está detrás de nosotros, como dice Jeremías 20:11, como un poderoso gigante. Imagínense ustedes detrás de nosotros un gigante. Así es como Él está detrás de nosotros, cuidándonos, guardándonos en todo momento. No estás solo. Las promesas de Jesús son fieles para cada uno de nosotros. Y yo te invito en esta tarde a que seamos seguidores de Jesús, que de verdad nos comprometamos con su palabra, en lo que Él nos pide, y que leamos con atención las cosas cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Gracias por este tiempo que nos dan de entrar a sus hogares, de poder platicar con ustedes, y queremos terminar con una oración. Vamos ahora. Padre, gracias porque tu palabra es preciosa en nuestra vida. Gracias porque tiene un valor inmenso. Cada vez que nosotros abrimos la palabra, tu palabra nos bendice.
Tu palabra nos habla a nuestro corazón y en esta tarde queremos decirte gracias por ello, porque tú tienes la respuesta para todas y cada una de nuestras preguntas, nuestras dudas. Gracias porque aunque podemos pasar por tiempos difíciles, tú estás atrás de nosotros como un poderoso gigante. Y gracias por esa enorme promesa que tenemos de parte tuya para nuestra vida. Bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les damos las gracias por su atención y que tengan una bendecida tarde. Hasta Dios les pronto. bendiga.